La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuál es la función principal del sistema nervioso central? La función del sistema nervioso central es la de crear el pensamiento, crear o es el encargado de la función de las funciones mentales superiores, de lo que nos distingue un ser humano de un animal. Por ejemplo, nosotros tenemos el lenguaje y dentro del lenguaje tenemos distintas variedades de lenguaje, el lenguaje hablado, escrito, el lenguaje mímico por señales. Los ciegos y la gente que tiene amaurosis lo va a hacer a través del tacto del lenguaje por braille. Permanentemente, el sistema nervioso recibe una gran cantidad de información, millones de estímulos, millones de información aferente que viene de afuera, que viene del exterior o también del interior de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos duele algo, pues nos duele, digamos, el estómago y esto va a generar que se informe hacia el sistema nervioso sobre una determinada patología o sobre determinado dolor. Pero el cerebro tiene la capacidad de discernir y poder seleccionar los distintos tipos de estímulos. En este momento ustedes están recibiendo o percibiendo sonido, luz, temperatura, ruido y una serie de estímulos. Pero el cerebro va, no es que no recibe, pero va a jerarquizar y va a priorizar un determinado estímulo, en este caso el de la audición. Las funciones mentales superiores que nos distinguen de los animales no solo es el lenguaje, la elaboración del pensamiento, nuestra conducta, la abstracción, el cálculo, la orientación temporoespacial, sabemos qué día es hoy, dónde estamos, a qué hora estamos, y una gran cantidad de funciones mentales que nos distinguen de los animales. ¿Cuál es la estructura general del sistema nervioso? La neurona es la unidad básica del sistema nervioso central. Esta neurona, al igual que la unidad, por ejemplo, funcional del hígado, es el hepatocito, del riñón el glomérulo, y así hay. Entonces, el sistema nervioso es la neurona, que es la unidad funcional. Más o menos tenemos unas 100.000 millones de neuronas y que permanentemente están percibiendo a través de los receptores sensitivos que están distribuidos en todo el cuerpo. Recibimos señales que después se terminan de traducir o transformar en información hacia el cerebro. Eso lo hace a través de la sinapsis. La sinapsis es el contacto entre dos neuronas o varias neuronas simultáneamente. Y va a dar una respuesta adecuada. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien, ¿cómo te llamas? Pues inmediatamente va a haber una respuesta de la persona a la cual le he preguntado. Las neuronas se disponen en redes grandes. Hay distintos tipos de tamaños de neuronas y tienen una organización determinada. La siguiente, por favor. El sistema nervioso central está constituido de dos porciones, una porción sensitiva y una porción motora. Ese es el estudio funcional, la parte del sistema nervioso funcional. Y diferente es la estructura anatómica. La estructura anatómica está formada por la médula, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, diencéfalo, ganglios basales y la corteza cerebral. Mientras la organización funcional está estructurado en dos sistemas, el sistema nervioso sensitivo y el sistema nervioso motor. Cada uno de estos tiene una determinada función y sus partes. El sistema sensitivo pues va a estar constituido
por los receptores del oído, de la visión, del tacto, del frío, del calor, del tacto fino, del tacto grueso, de la presión, de la vibración, o sea, a través de receptores que están por fuera del sistema nervioso central, vamos a tener los receptores. Estos perciben una determinada información aferente, es decir, que está afuera del sistema nervioso central, ¿no es verdad? Y producen una determinada reacción o respuesta que corresponde al sistema motor. A este eje somatosensitivo donde están constituidos, uno, si yo me toco, es el receptor, viene el nervio, va hacia la médula, por ejemplo, en este caso a la médula cervical C5, y de ahí va a ir al tallo cerebral, al bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, los núcleos reticulares del bulbo, del tallo cerebral, y va a llegar hasta el cerebelo para conectarse hasta el tálamo, que es el núcleo que percibe todas las sensaciones sensitivas. Y va a ir esa información dependiendo del lugar donde hemos recibido, va a ir a una determinada área, se llama el principio de la línea marcada, va a ir a un área determinada de la corteza, a una estructura, dependiendo de la modalidad de estímulo que tengamos, si es dolor, si es calor, si es frío, a una determinada área de la corteza cerebral. El sistema motor, la siguiente, por favor. El sistema motor está constituido por los efectores, ¿no? Es el área motora del lóbulo frontal, el área 4, que va a participar de la respuesta, ¿no? Cuando nos duele algo, retiramos inmediatamente. Esa información sensitiva ha llegado al área parietal, le ha pasado la información al área 4, a la circunvolución frontal ascendente, y de allá da una respuesta para que se genere una flexión, una extensión, una supinación, un movimiento. Este eje está constituido no solo por el sistema motor, sino ahí se añade el sistema nervioso autónomo, que está constituido por el sistema simpático y parasimpático. Este sistema autónomo simpático es el encargado de la secreción glandular de las glándulas exócrinas y endócrinas. Esta actividad la realiza a través de una orden desde la corteza hasta la médula espinal, ¿no es verdad? Donde participan las sustancias reticular, yendo de arriba a abajo, los ganglios basales, el diencéfalo, el mesencéfalo, a un lado el cerebelo, la protuberancia, el bulbo, la médula, y termina en la unión neuromuscular a nivel del músculo. ¿No es verdad? Esto va a generar una respuesta adecuada. El cerebro entonces procesa la información que percibimos y va a dar una respuesta para generar un movimiento adecuado, con una velocidad, con una distancia adecuada, ¿no es verdad? Respuestas motoras. Pero toda la información que percibimos, pues un gran porcentaje la desecha el sistema nervioso y solamente prioriza. No es que no sentimos el olor, por ejemplo, el frío, el tacto de lo que estamos sentados, sino recibimos esa información, pero en este momento a los 15 alumnos que están, ¿cómo se llaman? Conectados, pues ellos están priorizando la parte auditiva o la parte visual, ¿no es verdad? Es una pena que de 400 alumnos, 15 alumnos se conecten. Entonces, en función de eso va a ser el examen. Esa información la vamos a procesar a través de ¿qué? De la unión entre dos neuronas, y a eso se llama, o más que unión, es el contacto entre dos neuronas. Estas neuronas se van a facilitar, se van a ir. ¿Cómo? Disculpe, doctor. La doctora Rojas me está diciendo que nos cambiemos a
No, no, yo ya no puedo cambiar porque cambiar es 15 minutos de pérdida. Vamos a continuar y que sigan los alumnos, que se pasen a lo que estamos. Tú les has pasado la información, ¿verdad? Sí, Del, doctor. del link. Ah, bueno, ya eso es función de los alumnos. No, no vamos a volver a que es otro trámite. Hemos tardado 15 minutos en eso, ¿sí o no? Muy bien. La siguiente, por favor. Agradecerle a la doctora, pero dile que vamos a continuar con esto. Ya el viernes veremos otra forma. Toda esa información que llega al sistema nervioso central se la almacena y ese almacenamiento es la memoria. Tenemos distintos tipos de memoria. Tenemos una memoria reciente que hemos hecho hace un momento, una memoria remota, es decir, que hemos hecho hace un mes o 15 días, y la pasada será del año pasado, de bastante tiempo, ¿no es verdad? Esa información que hemos percibido se almacena en distintas áreas dependiendo del tipo. Voy a contestarle a la doctora. Un minutito. Hola, buen día, doctora. No se va a acumular, se va a guardar dentro de principalmente dentro del nivel encefálico superior. Pero memoria hay en todos los sistemas o en todos los circuitos neuronales. Esta información se va a facilitar, se va a inhibir, se va a amplificar, se va a pasar a otras neuronas colaterales, ¿no? Generan impulsos, la información periférica aferente genera, pues, circuitos que se amplifican, que son circuitos de la recepción de una información aferente, ¿no es verdad? Hay otra forma de estudiar el sistema nervioso central es por niveles. Nivel más inferior es el nivel medular. Luego tenemos el nivel del tronco encefálico, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, ¿no? Que también se llama subcortical o encefálico inferior. Y finalmente el encefálico superior o la corteza cerebral. ¿Qué funciones tiene cada uno de estos niveles? Primero, el espinal o medular genera circuitos que generan movimiento. Por ejemplo, cuando caminamos, movemos las manos, la cabeza. Reflejos de retirada. Tocamos algo que nos quema o nos duele, inmediatamente retiramos el brazo y también podemos mover el otro brazo, ¿no? Para apoyarnos y no caernos. Genera reflejos de retirada, extensores cruzados o de reflejos de regular el tono muscular de los vasos sanguíneos, el movimiento de las glándulas, la secreción urinaria, por ejemplo, ¿no? A través de los esfínteres, lo hacemos en forma voluntaria o cuando ya hay una gran capacidad o un llenado de la vejiga por una cantidad determinada y que genera un reflejo de la micción. Cuando existe una orden, por ejemplo, de levantar mi mano o de flexionar o extender, viene la orden del cerebro hasta la médula espinal. Entonces la médula espinal está permanentemente conectada con el sistema motor, con el área 4, a través de la vía córtico-espinal y que es cruzada. Todo lo que yo ordeno de mi lóbulo frontal derecho va a generar movimientos en el otro lado del cuerpo. El nivel encefálico inferior o subcortical son actividades subconscientes, es decir, este tallo cerebral que aparentemente no es tan trascendente cuando lo estudiamos, es realmente el que controla nuestra vida, porque ahí están los centros respiratorios, los centros cardiovasculares. ¿Qué estructuras se comprometen este nivel encefálico inferior? El bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo, los ganglios basales. Centros que controlan la respiración, el equilibrio, el tono muscular, el tono vascular, la conducta emocional,
las reacciones o las respuestas sexuales, el dolor, el placer, el tacto, el nivel cortical. Entonces parece que no tuviera mucha trascendencia el cerebro, ¿no? ¿Qué función tiene? Es el que almacena toda la información. Está asociada en su función con los centros inferiores, con el centro encefálico inferior y con la médula, ¿no es verdad? Para generar respuestas adecuadas, respuestas mentales funcionales, es decir, respuestas adecuadas dependiendo de la estimulación que hayamos recibido. La siguiente, por favor. La sinapsis es la parte más funcional del sistema nervioso. La neurona tiene varias partes. Tiene el cuerpo, tiene el axón, tiene las dendritas. Lo más chiquitito de las dendritas se llaman gémulas, es lo más pequeñito. Y hay dos tipos de sinapsis. Unas las sinapsis químicas y otras son las sinapsis eléctricas. ¿No es verdad? Las sinapsis pueden bloquear un determinado estímulo. Por ejemplo, percibimos dolor, va a la médula, digamos de acá C5 o C6, a la médula cervical y entra por las astas posteriores hasta por el cordón posterior o por la cara posterior de la médula, entra hasta las astas posteriores y ahí el dolor es inhibido a través de circuitos neuronales inhibitorios, pero la información tiene que llegar hacia determinada área de la corteza parietal, área 312 o al área 57, dependiendo de la información que percibe, la calidad y la cantidad de información. Estos estímulos sensitivos se bloquean, se integran, se amplifican, se ramifican, hacen inhibición colateral. Las sinapsis químicas, como su nombre lo indica, utilizan neurotransmisores. Más o menos hay unos 40 neurotransmisores. Pero hay un principio básico en la sinapsis química. La dirección es unidireccional, siempre en un solo sentido. Mientras que las sinapsis eléctricas utilizan canales directos, túbulos, formadores formados por proteínas o receptores de proteínas, por uniones comunicantes y la señal puede ir en distintas direcciones. Todas las neuronas, ya les decía, tienen su soma, su axón, sus dendritas, sus gémulas, ¿no es verdad? La mayor cantidad de sinapsis será a través del cuerpo, del soma de la neurona, porque tiene más, pero también las dendritas ramifican y son capaces de conectarse con otras neuronas, con varias. Las neuronas difieren en el tamaño, en la función, en el número de dendritas, en el tamaño del axón, ¿no es verdad? Y estas neuronas reaccionan de forma diferente dependiendo del estímulo que van a transmitir. La siguiente, la terminales presinápticas. Ahí vemos una figura donde está la parte de la terminación presináptica. Ahí vamos a encontrar las mitocondrias, los lisosomas, vamos a encontrar los neurotransmisores que pueden ser en una variedad de 40 y están no unidas, sino en contacto a través de la hendidura sináptica que tiene entre 200 a 300 Armstrongs, otros son mucho más pegados y otros más alejados. A ese nivel vamos a encontrar en la membrana postsináptica o en la parte muscular, vamos a tener los receptores, que son proteínas y son receptores especializados. El receptor de la acetilcolina solo va a percibir o va a recibir estimulación de acetilcolina, ¿es verdad? Se liberan para que se genere un potencial de acción, se genera la liberación de canales o se abren los canales de calcio, ¿no? Que van a también tener sus propios receptores
y se pasa la información de una vesícula presináptica a una vesícula postsináptica. Estas proteínas receptores tienen dos componentes, un componente de fijación y un componente ionóforo. Un componente de fijación que se une al transmisor y el ionóforo deja pasar sodio, potasio y es capaz de generar un circuito que es parte de la memoria, que es el activador del segundo mensajero. Los canales iónicos dejan pasar iones positivos o negativos. También dejan pasar y producen excitación o inhibición, dependiendo del tipo de neurotransmisor y el lugar donde va a actuar, ¿no es verdad? Este paso de los neurotransmisores o de los iones es un tiempo muy limitado, porque en las vesículas presinápticas existen las vesículas cargadas de acetilcolina, noradrenalina, serotonina, histamina, con 40 neurotransmisores, y lo que pasa es lo siguiente: se agotan y se vuelven ¿a qué? A reciclar en forma de acetil, por ejemplo, la acetilcolina de acetilicolina, una parte se pierde, otra parte ingresa dentro de la neurona postsináptica. La siguiente, por favor. Cuando les decía que hay dos sinapsis químicas y sinapsis eléctricas, la mayor parte de las sinapsis son de tipo químicas, utilizando los 40 neurotransmisores, una variedad, ¿no? Tiene un receptor que es una proteína especializado, solo recibe a determinado neurotransmisor. Por ejemplo, el receptor de la serotonina no se estimula por el glutamato, por ejemplo. Las señales eléctricas son por uniones de hendidura, en la que ya les decía pasan iones positivos o negativos. Las sinapsis químicas son ¿qué? Unidireccionales, y las eléctricas en varias direcciones. La siguiente, ahí tenemos un dibujo de los dos tipos de sinapsis, ¿no? Las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. Ahí están los canales en hendidura. Al otro lado vemos cómo está el neurotransmisor, abre canales para el neurotransmisor, abre canales para el calcio, se genera un potencial de acción en la neurona postsináptica que genera un cambio eléctrico, un cambio químico, un cambio en la estructura de los receptores, ya sean ionóforos o receptores de fijación. Y también otra variedad de transmisión en las sinapsis químicas es la del segundo mensajero. Mientras en el de las eléctricas tenemos canales, uniones de hendiduras. Por eso van a pasar que va a haber un cambio de la polaridad de la membrana. Lo que es positivo se vuelve negativo y lo que es negativo se vuelve positivo. Y genera ese circuito que ya hemos avanzado, que significa despolarización, repolarización y genera un potencial de acción de reposo. La siguiente, por favor. Vamos a ver otro tipo de variedad de transmisión del impulso químico. Es la del segundo mensajero. Este segundo mensajero, igual en la parte superior del dibujo vemos ahí la membrana bilipídica. Vamos a ver el receptor, está ahí el receptor especializado, que es una proteína y que va a generar una estimulación a la proteína G, que tiene tres partes, alfa, beta y gamma, y que va a tener distintos efectos ya dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro de la membrana postsináptica. Uno, va a abrir los canales de potasio para que se genere el potencial de despolarización. Otra es el cambio enzimático, químico. El ATP, que genera, es la energía, se va a convertir
en AMP cíclico, el GTP se va a convertir en GMP cíclico, ese es el segundo. El tercero es la activación de enzimas intracelulares, ¿no? Cambia, hay un cambio químico, no es solamente un cambio eléctrico. Y finalmente el cuarto paso es la transcripción o la activación genética, es decir, que la neurona postsináptica ya no va a ser igual que cuando no recibió el estímulo, ¿no? Cambia ya la estructura tanto de los receptores y se crea un circuito. Este sistema de segundo mensajero es el encargado de los circuitos de memoria, que son mucho más complicados que esto, pero fundamentalmente la memoria está producida por el sistema de segundo mensajero. Hay estímulos que excitadores, hay estímulos que inhibidores. La siguiente, por favor. Hay una gran cantidad de variedad de neurotransmisores y una bastante cantidad de clasificación. La más importante es la que estamos viendo, que se divide en cuatro partes. Una es la clase 1, que es la acetilcolina. Ahí es el neurotransmisor, uno de los más difundidos dentro del sistema nervioso central. Otras son de las aminas, donde está la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina, la serotonina, que es responsable de la vía del dolor, la histamina, de la parte inflamatoria. Y hay neurotransmisores pequeños, de molécula pequeña o de molécula grande. Las de pequeña utilizan canales iónicos y estimulan enzimas y modifican el metabolismo. La acetilcolina, por ejemplo, es secretado por las células de la corteza piramidal, del área 4 de la quinta capa de las células piramidales de Bombet se llama. En los ganglios basales hay, en las neuronas preganglionares del sistema autónomo, las postganglionares parasimpáticas y algunas simpáticas, y pueden ser tanto la acetilcolina como cualquier otro neurotransmisor, excitador o inhibidor. ¿Dependerá de qué? Dependerá del tipo de estímulo que ha recibido ese receptor. Y el receptor es especializado. La norepinefrina está en el tronco encefálico, en el hipotálamo, el locus coeruleus, que está en el piso del cuarto ventrículo, que está percibiendo la presión intracerebral, ¿no? Los neurotransmisores o los centros del nivel encefálico inferior que están condicionando un tipo de conducta, un tipo de conciencia. Al mismo tiempo, las células postganglionares simpáticas que excitan o inhiben al sistema nervioso autónomo. La dopamina, que se crea, está en la sustancia negra a nivel del mesencéfalo, que es un inhibidor potente de los núcleos basales, de los ganglios basales. La glicina es en la médula espinal, es un efecto inhibidor. El GABA está en la médula, en el cerebelo, en los ganglios basales, en la corteza y son inhibidores. La serotonina, por ejemplo, está en el rafe medio, en las astas posteriores. Es un potente inhibidor de la vía del dolor. Pero esta serotonina a nivel central es inhibidor, pero a nivel periférico, si nosotros conectamos unas gotas de serotonina intradérmico, vamos a producir dolor, o sea, tiene una doble función, es infiel este neurotransmisor. En un lugar produce dolor y dentro del sistema nervioso está generando una inhibición. Tenemos neuropéptidos de acción lenta que se liberan en menos cantidad, pero son muy potentes, o sea, su efecto es muy grande, efecto prolongado. Liberan el calcio, está en relación con cambios metabólicos. Dura su acción a veces días, meses. La siguiente.
¿Qué fenómenos eléctricos se producen en una excitación neuronal? Por ejemplo, las neuronas más grandes son las piramidales, a pesar que hay en otros lados también, ¿no? Cuando una neurona, como está en el dibujo, tiene una diferencia como cualquier célula de concentración de sodio, potasio y cloro. En el sodio está en mayor cantidad en el exterior de la neurona, 142, y en el interior 14 miliequivalentes por litro. Al revés, el potasio es poca cantidad por fuera, 4,5, y por dentro 120 miliequivalentes. El cloro, 107 por fuera y por dentro